¿Qué pasa si te digo que el secreto del éxito de la película que está vendiendo más entradas para adultos en lo que va del año, que no es una secuela, no es parte de una franquicia, ni una precuela ni nada raro, es porque brinda un poco de consuelo a una epidemia que estamos viviendo y que nadie estaba logrando capturar? Estoy hablando de la epidemia de la soledad masculina. En este video vamos a hablar de Proyecto Fin del Mundo, de todos los guiños que hay hacia la soledad del protagonista durante la película, qué onda los varones en este contexto que estamos viviendo, en este tiempo, los varones de esta generación, y por qué creo que cuando fui a ver las películas lloraron más los novios de mis amigas que mis amigas. Y también vamos a hablar de cómo la filmografía de Ryan Gosling ya había pasado por todos los puntos de los que habla esta película, porque él ya había hecho de un profesor, ya había hecho de un astronauta, ya había hecho una buddy movie y ya había hecho una película en la que es un varón solo que se siente aislado del mundo. Pero en Proyecto Fin del Mundo tenemos todas las gemas del infinito porque Ryan Gosling en Proyecto Fin del Mundo es el Ryan Gosling definitivo y vamos a hablar un poco de su filmografía. ¿De qué se trata Proyecto Fin del Mundo o Project Hail Mary? Esta película está basada en un libro de ciencia ficción al que ya le había ido muy bien. Y si están viendo este video pero no vieron la película, ¿por qué le dieron play al video? Me intriga. Y les recomendaría que en este mismo momento compren una entrada para ir a verla al cine. No porque es para verla como corresponde ni ninguna esnoviada de esas, aunque un poco sí, sino porque es una experiencia entretenida, divertida, conmovedora, que mientras más grande sea la pantalla en la que la vean, más envolvente es la experiencia. Dicho eso, voy a contar más o menos de qué va la película y voy a spoilear casi que lo mismo que spoileé el tráiler. Yo debo confesar que fui muy afortunada porque me invitaron a la premiere y yo soy una chica con el sí fácil, la verdad. Vi la foto de Ryan Gosling, no sabía de qué se trataba. La premiere quedaba cerca de mi casa, dije, dale, vamos. Ni me di cuenta que era en el espacio. Así de poco vi el póster. Flashé que era una película de acción. Tiros en el espacio. A lo que voy es que fui muy afortunada porque en toda la campaña de marketing y directamente en el tráiler, Proyecto Fin del Mundo ya nos adelanta que es una película que se trata de una relación entre Ryan Gosling y una piedra alienígena. Pero vayamos desde el principio. Nuestro protagonista está solo, está lejos y no le alcanza para volver. Estas son las primeras 3 cosas de las que Grace es consciente al comienzo de la película Proyecto Fin del Mundo. Grace es un científico interpretado por un extremadamente carismático Ryan Gosling que se despierta de un coma inducido en la loma del reverendo ojete. Para vos que te quejas de tomarte el tren y el subte para ir a cursar, hay cosas peores. El muchacho se despierta en el medio de la nada y no se acuerda de nada. En ese mismo momento abro la puerta, ni nos vimos, chicos. Pero no, la película no termina ahí, claramente. Porque él estuvo en un coma inducido para viajar por años a una estrella en un rincón recóndito del universo, al que originalmente no había ido solo, había ido con sus compañeros de tripulación que no llegaron a destino y ya para ese momento estaban muertos. Y acá comenzamos con 2 líneas temporales. Me gusta el video que hace Nolan cuando explica las líneas temporales de Memento. Por un lado, la línea temporal que comienza cuando él se despierta y va avanzando de manera lineal, cronológica. Y por otro lado, la línea temporal que comienza cuando él se mete en este proyecto y va avanzando hasta que llega al momento de la nave. Este recurso narrativo es muy ordenado y nos sirve muchísimo para que nosotros vayamos entendiendo no solamente por qué él está ahí y cómo fue la previa de eso, porque él va recordando en orden las cosas, lo cual me parece un poco creíble, pero ¿quién soy yo para hablar de credibilidad cuando después va a estar hablando con una piedra? Pero gracias a esas 2 líneas temporales entendemos a medida que va avanzando el tiempo de él en el espacio, qué es lo que está haciendo ahí y cómo llegó a ese lugar, si él era un profesor de universidad. Bueno, pero esta no es la primera vez que Ryan Gosling hace una película de un profesor. En 2006 a Ryan Gosling ya lo habían nominado a un Oscar por su actuación en Half Nelson, una película en la que él interpreta a un profesor de secundaria que está metidísimo en la droga y una de sus alumnas descubre su secreto. Pero también Ryan Gosling ya había interpretado a un astronauta. 12 años después de la del profesor, en 2018, Ryan Gosling hizo First Man, una película basada en hechos reales en la que él interpreta a Neil Armstrong, el primer hombre en llegar a la luna, muy vinculado con lo que estamos viviendo en este momento, con la operación Artemis II.
no sé qué número es. Ryan Gosling ya había encarnado a este tipo de personajes, que se empiezan a juntar, como yo les dije, en el Ryan Gosling definitivo para esta película, porque Proyecto Fin del Mundo tiene algo distinto, es como si la película hubiese sido escrita para él. Aunque el New Yorker la salió a matar por ser demasiado crowd pleaser, como una película que está constantemente consciente de que hay una audiencia del otro lado, debo decir que para mí, y a mi criterio personal, que el crítico del New Yorker me venga a buscar, es eso justamente lo que está vendiendo entradas en un contexto tan crítico para las salas de cine. ¿Tal vez estamos bajando la vara? No lo sé, a mí la película me encantó. Pero volvamos a la película. ¿Qué está haciendo el Dr. Grace en Tauceti, esa estrella en la loma del orto? Bueno, resulta que hay unos astrófagos que se están comiendo el sol básicamente y se viene no solamente el fin de la Tierra, sino que el fin del universo, básicamente, porque esos astrófagos son una cosa medio parasitaria que se están comiendo todas las estrellas. Y acá, lo más idílico que plantea la película es el sueño de que ante un inminente fin del mundo, todas las naciones aúnen fuerzas, colaboren entre sí para llevar adelante un proyecto común para salvar al mundo. El problema es que esta no es una película sobre salvar al mundo. Esta es una buddy movie. Aunque el tono está bien definido desde el principio porque todo tiene una cosa medio patosa, bizarra, graciosa, como si fuese a veces un sketch, que decís, ¿para quién se está haciendo el payaso este chico? Bueno, por eso el New Yorker le dice que es crowd pleaser. Pero hay algo que se transforma cuando aparece Rocky. El formato de la película pasa a ser ciencia ficción, aventura, comedia, lo que sea, para girar a la centralidad del vínculo. Yo sé que lo que dije antes igual son géneros y esto tiene más que ver con el formato, pero toda la película va a rondar en esta ida y vuelta. No solamente porque son los únicos dos personajes en el espacio, sino porque es de lo que habla la historia. Y hasta acá, todo lo que dije no spoilea nada que no hayan visto en el tráiler o en la gira de prensa. Pero claramente voy a ir un poco más a fondo y voy a hablar de la película como si lo hubiesen visto, que espero que lo hayan hecho. Como les venía diciendo, cuando aparece Rocky, empieza este bromance de sitcom en el que no entendés si es un romance entre dos amigos o de Ryan Gosling con una mascota, porque es una piedra, es tan raro, pero al mismo tiempo tan efectivo. Pero como la piedra es un ser pensante, con el cual se puede comunicar a través de un lenguaje un poco precario, pero un lenguaje al fin, vamos a ponerle el título de Buddy Movie. Dígase, una película centrada en la relación entre dos personajes principales, generalmente muy distintos entre sí, que más distinto que de planetas diferentes, que al verse obligados a convivir o colaborar, el proyecto en común de salvar al universo, desarrollan un vínculo que evoluciona a lo largo de la historia. Más que el género, lo que define a una buddy movie, porque puede ser más de comedia, más de acción, más de drama, es la dinámica entre los dos protagonistas. Esta es la definición que busqué. Y acá digo, la buddy movie puede representarse en muchos géneros distintos. Hay quienes dicen que hasta Casablanca es una buddy movie o tiene cosas de una buddy film más que de un romance, por esa frase tan épica del final. O que la historia del cine le ha dado una épica, para mí es simplemente una frase, no me parece tan relevante, que es, este puede ser el inicio de una gran amistad. Toy Story 1 es una buddy movie. Toy Story no es sobre que los juguetes tienen vida. Toy Story es sobre lo amenazado que se siente Woody cuando llega un chabón que tiene lucecitas de colores. Como con un tono mucho más bizarro y más para adultos. Es una buddy movie que, oh casualidad, es una película que comparte directores con Proyecto Fin del Mundo. Se ve que a estos chabones les gusta hacer películas de Bros Before Hoes. Pero Good Will Hunting también es una buddy movie. Y una gran buddy movie es Dos tipos peligrosos, protagonizada por Ryan Gosling. The Nice Guys o Dos tipos peligrosos es una peli de un asesino a sueldo y un detective privado que tienen que trabajar juntos en los 60 o en los 70 en Los Ángeles por la desaparición de una chica, todo en clave comedia, con Ryan Gosling y Russell Crowe. Sinceramente, peliculón para el domingo, si no la vieron, se las recontra recomiendo. Pero por lo que estuve investigando, el gran volumen de este formato de películas estuvo en los westerns, estilo de películas que no he visto demasiadas, pero porque sobre todo siento que son películas pensadas para la mirada masculina, para un espectador
varón. Y eso me trae a que también el formato body film o body movie es un formato de varones. Se corre del romance, se corre del drama entre un protagonista, siempre hablando en términos de heterosexualidad, ¿no? Porque es la gran masa de series, películas, contenidos audiovisuales que se generan. Se corre a la mujer del protagónico y ponen a otro tipo. De hecho, encontré una cita de Philippa Gates, que escribió que en los 60 y los 70 las body movies, voy a traducir como pueda, eran películas para castigar a las mujeres por su deseo de igualdad. La body film empuja a las mujeres del centro de la narrativa, haciendo a dos hombres protagonistas. El eje central de la película se convierte en el crecimiento y desarrollo de esta amistad. Y así, las mujeres, como potenciales love interests, son eliminadas un poco de la narrativa, que es un poco para lo que han servido históricamente las mujeres en el cine, para ser love interest. De hecho, por eso existe el test de Bechdel, que invita a preguntarte si eso que estás viendo tiene al menos una escena en la que interactúen dos mujeres sin varones y esa interacción no tenga que ver con una conversación sobre un varón. Si existe este test, y lamentablemente hay muy pocas películas y series que pasan este test. Sobre todo películas, sobre todo pensando en cosas súper masivas. De hecho, cuando me puse a pensar en como, bueno, películas de amigas, no se da tanto esa dinámica porque si son de amigas se le dice chick flick. Incluso pienso en la película de amigas, top 5, si un día Letterboxd viene, podría decirle Thelma y Louise, está en mi top 4. Es la película de amigas y aún así siento que no entra en la categoría de body movie porque este es un formato que tiene más que ver con dejar de lado las diferencias, que es un gran tema para la mente masculina. No sé hasta dónde para el cine es atractivo esta temática si las protagonistas fueran dos mujeres. Así que me pareció interesante pensar a la body movie como formato cinematográfico de varones y para varones, y que cuando digo para varones no quiere decir que los que lo vean son los hombres, porque siempre hablando como desde la generalidad, el público femenino puede ver cosas para varones y cosas para mujeres, porque en realidad las cosas que se venden como generales o para todo público muchas veces son para varones y nos hemos acostumbrado a verlas y podemos empatizar con esas cosas también, a diferencia de los varones que muchas veces no se les ha enseñado a empatizar con experiencias femeninas. O sea, si son dos mujeres y no están al servicio de mi entretenimiento y placer, ¿por qué me interesaría esto? Pero me estoy yendo por las ramas y no me quiero embarrar hablando de hombres y mujeres porque siempre es un poco más complejo. Pero volviendo al eje central del video, durante toda la película, no solamente vemos cómo se va desarrollando y va creciendo el vínculo y el cariño entre Grace y Rocky en esa primera línea temporal, en la del espacio, sino que en la segunda línea temporal vemos que el personaje de Sandra Hüller le dice de manera frontal, aunque no quieras ir al espacio, dale, anda, porque aparte, ¿cuál es tu excusa? No tenés ningún familiar directo, no tenés amigos, ni siquiera un perro. Ryan Gosling, o Grace, no solamente está solo en el espacio y no tiene manera de volver... No paraba de llorar, perdón. Grace no solamente está solo en el espacio y no tiene la suficiente energía para poder volver a su casa, sino que en su casa no tiene nadie que lo esté esperando. Y es ahí en donde el vínculo con Rocky se vuelve mucho más importante porque es probablemente el único vínculo significativo que desarrolla Grace. Y esto la película lo lleva a un punto evidente, que es cuando La Roca empieza a hablar, le dice Rocky happy not alone, porque la Roca alienígena también había ido con un montón de otros compañeros que no llegaron al final de la misión. Y él estaba hace años y años y años ahí, esperando en el medio del universo, solo. Y parece que así se sienten muchos varones en nuestra sociedad. Ahora sí, vamos a hablar de lo que nos compete. La epidemia de la soledad masculina. Este es un gran titular que he visto alguna que otra vez dando vueltas por ahí, en ensayos, en notas, en artículos, sobre todo muchas veces cuando se habla del fenómeno incels, situación que me parece que es de una complejidad específica que no voy a tocar, pero que siento que en algún punto está vinculada con las cosas de las que voy a hablar, sino que me voy a detener en cuáles son las variables que voy a usar para hablar de por qué, siendo varón y siendo adulto en este momento de la historia, no es una locura sentirte solo o no tener amigos. Ah, y sí, Ryan Gosling ya había hecho una película de un varón que vive aislado y se llama Drive, pero esa
no es en clave tan simpática como Proyecto Fin del Mundo. Porque al igual que en Taxi Driver, su manera de exteriorizar ese aislamiento, de hacer algo con esa soledad, es a través de, para sorpresa de poca gente, la violencia. La variable número 1 para entender por qué podría llegar a tener sentido esta epidemia de la soledad masculina es el aumento del trabajo remoto. Sí, voy a hablar de la pandemia. Muchas veces y en muchos videos voy a hablar del antes y el después de la pandemia, como si estuviésemos en una clase de algunas facultades sociales o de humanidades. Y siempre vamos a arrancar con la Revolución Francesa. Bueno, acá vamos a hablar siempre de la pandemia, porque sentimos que la tenemos muy cerca, pero realmente es un punto de quiebre para muchas cuestiones culturales, muchas transformaciones. Y una de ellas es el aumento del trabajo remoto. Antes de la pandemia hay un estudio que dice que el 6% de los trabajadores de Estados Unidos trabajaban desde su casa. En la pandemia ese número llega al 70%, después de la cuarentena para el 2021 baja al 37% y para el 2024, muy cerca de nuestra actualidad, ese número se queda en el 26% de la población de Estados Unidos, o por lo menos de la población encuestada. Pasar de un 6% prepandemia a un 20% es un número que me parece significativo a tener en cuenta. Eso sin contar el aumento de trabajadores independientes, freelancers y demás, y sin hablar del factor Latinoamérica, en donde este suceso del trabajo independiente, las aplicaciones y demás, yo creo que puede estar todavía más presente. Trabajar remoto per se genera aislamiento. De hecho, voy a contar una situación personal, aunque no soy varón. Yo antes de la pandemia trabajaba como maquilladora y estaba básicamente en atención al público, vendiendo maquillajes, maquillando gente, haciendo cejas y demás. Y estaba en constante contacto con seres humanos, tocándoles las caras, charlando, preguntándole por sus vidas. ¿Cómo está tu hija? No sé, cosas así. Y con la pandemia, claramente, dejé de tocar rostros. El tema es que después no retomé del todo ese trabajo, me mudé sola y empecé a tener un trabajo que hacía muchas cosas desde mi casa. Y dije, ¡wow! Ahora estoy conociendo emociones que no sabía que tenía. Un sentimiento de aislamiento, de como empezar un poco a pudrirte por dentro. Yo entiendo que para muchas cosas el trabajo remoto es cómodo. Si vivís en familia, en pareja, si te llevas súper bien con vivir solo, puede ser súper divertido. Entre llamado y llamado, metés la ropa en el lavarropas. Yo todo eso lo entiendo. De hecho, hoy lo elijo también. Pero también entiendo que es un fenómeno que sí o sí necesita compensarse de alguna manera con el contacto humano, porque si no, aparte de sentirnos muy mal, estamos perdiendo lentamente nuestras habilidades para vivir en comunidad, para interactuar con seres humanos que no sean ni parte de nuestra familia ni de nuestros vínculos cercanos, usuales. O sea, no quiero sonar como persona de pueblo que dice, ay, acá la gente no saluda, pero un poco sí. E incluso, si en tu trabajo remoto interactúas con un montón de gente de manera digital, esas interacciones tienen mucho más que ver con la finalidad de una tarea en sí, con la productividad más neta, que con todo el ritual que hay alrededor de ir a trabajar presencial y tener vínculos con tus compañeros de trabajo. Entonces, que de pronto florezca una amistad es un poco más difícil. Mi variable número 2 para intentar entender la epidemia de la soledad masculina es la sociedad del cansancio. Una vez para un trabajo de investigación periodística que hice para la facultad, me leí estos dos libros, La sociedad del cansancio y El trabajo ya no es lo que era, y dije, Wait, is this fucking play about us? Porque una cosa es trabajar desde casa y otra cosa es estar disponible a la demanda permanente 24/7. Y peor que eso es estar orgulloso. Estamos acostumbrados a cruzarnos con mensajes de uy, no puedo más, estoy tapado de laburo, con un tono que es un poco de queja, pero un poco también como de construcción de estatus de la clase media, de como, wow, cómo me estoy deslomando, cómo me estoy rompiendo el lomo, lo estoy dando todo, estoy recansado, estoy 24/7, estoy súper ocupado, qué importante que soy. Y tenemos completamente asociada la productividad con nuestro valor intrínseco como seres humanos. Bueno, Byung-Chul Han en este libro lo desarrolla muy brevemente, de una manera muy concisa, pero al mismo tiempo muy deprimente, en la que habla sobre todo sobre la autoexplotación, en un contexto en el que la centralidad de nuestro valor tiene que ver con nuestra productividad, con lo que aportamos laboralmente al mundo. Hacer tiempo para el ocio y para esos vínculos que no suman más que a nuestra felicidad es un poco más complicado, sobre todo
para varones que están en un momento tan complejo con el mandato de hacer dinero. Como que parecía que bueno, y ahora dividimos la cuenta, pero ahora parece que no, y está todo bastante incómodo y extraño. Y un mandato histórico para los hombres de ser proveedores no se borra de la noche a la mañana. Entonces, no solo hay un mandato de productividad, sino también de hacer dinero con eso. Y esta autoexplotación es algo de lo que participamos muy contentos. De lo que se habla en este libro es que en la actualidad hay un corrimiento de la sociedad disciplinaria de Foucault, por ejemplo, del panóptico, del control, de la escuela, la oficina, la cárcel, la fábrica, como lugares donde hay un otro que controla a ese ser disciplinado, sino que ahora es algo que uno ya tiene adentro. No hay escapatoria. Entonces, esa represión ya no viene de afuera. No hay tal represión afuera, por decirlo de alguna manera, por decirlo de manera conceptual, ¿no? La policía sí reprime. O sea, no hay represión, hay exceso, hay mucho estímulo, hay mucha cosa. Hacer más y más y más y más. Incluso estamos en un momento en donde el ocio está siendo puesto en esquemas que se vincula mucho con la lógica de la productividad. Con todo el respeto que le tengo a mis amigos cinéfilos, Letterboxd y rankear y participar no es solamente una red social. Es un lugar en donde vos anotás qué viste, cuánto viste. Todos los videos que dicen, me leí 57 libros en una semana, digo, ¿por qué hay algo que me incomoda un poco de esto? Está bien, hay gente que se la debe pasar leyendo y está buenísimo. Pero como nuestras formas de desenchufarnos un poco y de entretenimiento fácil y cercano que tenemos son el scrolleo, ver una película, leer un libro, de pronto se nos ponen en un lugar de intelectualidad total, cuando no necesariamente. Entonces es algo de lo que nos acopiamos como capital cultural y lo convertimos en algo que puede ser parte de nuestra productividad. Y en este contexto, en el que mucha gente trabaja remoto y no florecen tanto las relaciones con amigos del trabajo, y aparte estamos exhaustos y trabajando y con una demanda permanente para la productividad, el público femenino en líneas generales ha tenido un par de herramientas más para surfear esta problemática. Hay un montón de eventos, de aplicaciones, de cosas para hacer amigas. Yo me he cruzado con un montón de club de lectura, de nos juntamos a ver una película, yo he hecho cosas, yo hago automaquillaje y vino un poco en ese plan. Muchas chicas vienen solas, algunas se conocen ahí y después pegan buena onda. El presentarse solo a un lugar con ganas de conocer a alguien implica un poco de vulnerabilidad y es un lugar que históricamente para el varón es un poco más complicado. Y acá entro en la variable número 3. Los varones tienen muchas menos herramientas emocionales para afrontar esta vulnerabilidad. Este lugar de salir a la búsqueda sin que sea el salir a la conquista, como si fuesen tierras, de las mujeres. Bueno, ¿qué pasa cuando es con amigos? ¿Cómo se entablan vínculos significativos? ¿Qué pasa también? Digo, no es que los varones no tienen amigos. Yo tengo el recuerdo de tener 17, 18 años y me iba a la playa a Villa Gesell con mis amigas y por ahí nosotros nos íbamos en grupos de A4, de A3, nos quedábamos todas en una habitación de algún hotel de mala muerte y los grupos que nos invitaban a la previa eran grupos que se alquilaban una casa de a 15 varones. Y vos decís, ¿cómo hacen para hacer amigos 15 varones? Son los que se necesitan para armar un fulbito, no sé. Pero ahí me pregunto, de ese grupo de 15 personas, ¿cuáles son las amistades significativas? No con la persona con la que ves un partido o compartís un interés, sino a la que le decís, che, mi vieja está enferma, no sé. Y si esas amistades que vienen desde la infancia, que vienen desde la juventud, se ven cruzadas por caminos que empiezan a tomar distintas direcciones, una generación extremadamente ocupada, es más difícil sostenerlos también. Y acá voy a hablar de otro libro que nunca me imaginé que iba a citar en este video. Cuando estudiaba ciencia política allá por 2017-2018 estaba muy de moda leer a Rita Segato. Rita Segato tiene varios libros, pero en La guerra contra las mujeres y un libro que tiene en 2003 desarrolla bastante una idea que a mí fue la que me pareció bastante distintiva de su obra, que es que se detiene en cómo los hombres son víctimas también de este sistema patriarcal. No en términos de victimización masculina, sino como este gran entramado patriarcal explica que no simplemente por el hecho de ser hombres ya pueden valerse como tal, sino que constantemente lo tienen que estar demostrando. Y demostrar ser un hombre, en líneas generales, es no demostrar debilidad, no demostrar vulnerabilidad. Y así me pasa que cuando leo los titulares de la epidemia de la soledad masculina, aunque siento que son grandes headliners o grandes titulares amarillistas, siento que
algo de sentido tienen. Gran parte de la idea para este video la saqué porque uno de esos grandes titulares que había visto fue el de una nota de la revista Esquire que decía específicamente: Proyecto Fin del Mundo es en realidad sobre la soledad masculina. Y lo que me llamó mucho la atención de este artículo, y que me gustó mucho, es que para ser una gran revista, pareciera que al periodista lo dejaron escribir un poco lo que quiso, porque habla en primera persona y habla un poco de el fenómeno de cómo ser adulto y hacer amigos. Plantea que es un desafío al que todos cuando nos volvemos adultos nos enfrentamos, pero que Proyecto Fin del Mundo es una historia de ciencia ficción que usa la galaxia como una alegoría para este aspecto un poco triste de la vida moderna, en donde hacer amigos en la adultez es un poco más complicado y el contexto no ayuda, ni por el trabajo remoto, ni por la hiperproductividad, y mucho menos para los varones a los que les puede costar más mostrarse vulnerables. Al igual que les recomendé The Nice Guys, les recomiendo fervientemente que lean este artículo porque es súper interesante, está buenísimo y tiene muchas cosas de las que usé para este video, pero también para hacer un doble clic sobre qué está pasando con nuestros vínculos, en donde si no son networking y no nos suman, los descartamos. Yo tengo el recuerdo de que en 2018 el movimiento feminista hablaba constantemente de las redes de contención, redes de contención, redes de contención. Y siento que es una conversación que no está circulando tanto ya. Y en este contexto de soledad, la película es un poco balsámica, como un bálsamo suavecito que se siente reconfortante, no solamente por el tono y por el género, sino por la temática. Pensar en la posibilidad de encontrarte con alguien completamente distinto a vos y aún así que florezca el encuentro real y genuino y honesto. Sinceramente creo que uno de los secretos para que a Proyecto Fin del Mundo le haya ido tan bien en taquilla no es solamente que es una película carísima, hecha divina, sin pantalla verde y con un Ryan Gosling más carismático que nunca, sino que es también entiende un poco su tiempo y nos da, por lo menos a través de la pantalla, un consuelo para esta soledad que se vive en este mundo moderno. El optimismo de la película, más allá de la idea de salvar el mundo, radica más en la idea de que todos los mandatarios políticos del mundo se unan para poder salvar el mundo y mandar a un profesor de secundaria al espacio y que ese profesor de secundaria, que estaba solo en el mundo, encuentre en la otra punta del universo un amigo. Y para cerrar este video, les voy a hacer una recomendación literaria, claro que sí. Más allá de que hablamos del libro de Rita Segato, del de Byung-Chul Han, La Sociedad del Cansancio, y del Trabajo ya no es lo que era, que esos son todos ensayos, si tienen ganas de leerlos, se los recomiendo, les voy a recomendar una novela. Y si todavía no se suscribieron, comentaron, likearon este video, ¿qué están haciendo? Es el momento en el que lo hagan. Cuando arranqué este libro dije, ¿en qué me estoy metiendo? Esto va a estar medio rari. Pero, increíblemente, me encantó, me hizo llorar, me hizo reír. Este libro se llama Atmosphere. No sé por qué está en inglés el título, porque es una edición en español. Una edición fantabulosa, una tapa hermosa. Miren esto, tapa dura, no se puede creer. Una belleza es. O sea, sinceramente lo hubiese tenido solo porque es lindo, de pelote. Atmosphere es una novela de Taylor Jenkins Reid, que si no saben, es una muchacha que escribe bestsellers del tipo Los 7 maridos de Evelyn Hugo, libro que ha vendido millones y millones y millones de copias, que hace un poco un guiño a Elizabeth Taylor, que se ha casado 5 veces, documental que también les recomiendo, Las cintas perdidas de Elizabeth Taylor, pero eso será para otro video. Y tenemos en este libro la historia de 2 astronautas, mujeres tortonas, que claramente se van a enamorar. Este es un libro de romance, contextualizado en los 80, en la NASA, con una protagonista que aún no tuvo su despertar sexual y que toda su energía está puesta en cocriar a su sobrina junto con su hermana y en volverse astronauta y algún día poder ir al espacio. Cuando esta historia dice una historia de amor y me describe a todos los personajes y de pronto a una chica la describe con 4 atributos más que a los demás, yo dije, lesbian alert, así que no los estoy spoileando mucho porque es algo evidente desde el principio que ella lentamente se va a ir enamorando. Pero me pasó algo muy loco con el libro, que yo tenía ciertos prejuicios alrededor de la autora. Sí leí Los 7 maridos de Evelyn Hugo y me encantó, me lo devoré en 48 horas, pero también creo que esos libros son 1 en 1.000.000 y la tocaron con la vareta cuando escribió ese y no necesariamente se puede repetir. No creo que esté a la altura de Los 7 maridos de Evelyn Hugo, no creo que literariamente sea una
obra de arte, es un bestseller y da lo que se puede esperar de un bestseller, pero al principio era como, bueno, sí, lo leo antes de dormir, es muy comfort, está bien, es entretenido, pero lentamente la historia me empezó a cautivar, hasta que de la mitad hacia el final me vi completamente conmovida por todo lo que le pasaba a los personajes, así que yo subí una historia leyendo un libro y mucha gente me preguntó qué me había parecido. Esto es lo que me pareció, se los recomiendo, es un regalo y lo tenía hace un par de meses en la biblioteca. No estaba dentro de mis intereses como para leer en el corto plazo y me quedé enganchada con lo del espacio después de haber visto Proyecto Fin del Mundo, otra película que al principio salí del cine y dije, esto estuvo lindo, bien, la volví a ver porque quería llevar a mis hermanos porque me parecía un plan súper family friendly y como que empezó a crecer en mí que dije, ay, qué cosa loca, qué cosa impresionante y también me vi como mucho más conmovida con el pasar del tiempo y quedé tan tomada por eso que quise leer un libro del espacio simplemente porque no tenía el libro de Proyecto Fin del Mundo ni tenía el dinero para comprármelo. Y dije, bueno, lo leeré más adelante y en el mientras tanto me leía este que me lo regalaron y lo disfruté muchísimo. Así que se los quería recomendar. Si ustedes leyeron Proyecto Fin del Mundo, ¿me lo recomiendan? ¿Vale la pena que invierta mi billulla en comprármelo? Díganmelo, me lo pueden dejar en comentarios. Y con eso se terminó mi video. Hasta acá llegué, me cansé. Nos vemos la semana que viene, ojalá. Todavía les debo un video de Hannah Montana. Suscribite, comentá, dale. Que eso es lo que me mantiene en pie para hacer un video más.